Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día absolutamente maravilloso. Hoy nos adentramos en un tema que estoy segura les va a encantar. Algo que ha estado generando un torbellino de conversaciones en el universo de las celebridades turcas, y que para sorpresa de nadie involucra a dos de los nombres más sonados y queridos de Mehmet Özdemir y Can Yaman. Sí, han escuchado bien. Prepárense porque vamos a desentrañar esos pequeños momentos, esas miradas elocuentes, esas reacciones sutiles que nos hacen preguntarnos, ¿se están burlando el uno del otro? O podríamos ir un paso más allá y especular si es Demet quien, con su habitual ingenio, está haciendo una broma sobre esos famosos y esculpidos músculos de Can. Si son devotos seguidores de las telenovelas turcas, si estos actores nos roban el corazón con cada escena que protagonizan, o si simplemente disfrutan de un buen chisme jugoso del espectáculo, este vídeo está hecho para ustedes. Antes de zambullirnos de lleno en todos los pormenores de esta intrigante historia, les hago una invitación cordial. Si aún no forman parte de nuestra creciente familia, dense el gusto de darle clic a ese botón de suscripción y sobre todo, activen esa campanita para que no se les escape ni un solo vídeo nuevo que subimos. Su apoyo es el motor que nos impulsa a seguir creando contenido fresco y emocionante para ustedes. Nos ayuda muchísimo. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en esta narrativa que, sin duda, tiene todos los ingredientes para convertirse en algo verdaderamente fascinante. Ustedes, mis queridos seguidores, saben perfectamente que Demet Özdemir y Can Yaman compartieron pantalla y química explosiva en la exitosa serie Erkenci Kuş, o El pájaro madrugador, como la conocemos en muchos lugares. Y déjenme decirles algo, la química entre ellos era pura pólvora. Literalmente nos tenían a todos pegados a la pantalla, sin poder despegar los ojos. Y a partir de ese momento de conexión televisiva, las especulaciones sobre su relación, tanto en el ámbito profesional como en el personal, nunca cesaron. Sin embargo, lo que nos trae hoy a este rincón de análisis y entretenimiento es algo un poco más juguetón, más sutil. Se trata de esos gestos minúsculos, esas sonrisas fugaces que pueden ser interpretadas de mil maneras distintas, especialmente cuando hablamos de Can Yaman, quien es mundialmente conocido por su físico espectacular, ese que cuida con una dedicación casi marcial y que, seamos honestos, acapara miradas allá donde va. Imaginen la escena conmigo por un momento. Podríamos estar en un evento de gala, quizás en una alfombra roja, o tal vez en medio de una entrevista conjunta para alguna publicación importante. Can, como es su costumbre, luce un atuendo que sin duda resalta su impresionante musculatura, esa que ha moldeado a base de horas en el gimnasio. Y ahí está Demet, a su lado, observándolo. ¿Qué pasa por su mente en ese instante? ¿Qué secretos se esconden detrás de esa mirada? En las profundidades de las redes sociales y en los incontables foros de fans dedicados a ellos, se ha debatido intensamente sobre la posibilidad de que Demet, con su característico y contagioso sentido del humor y su personalidad vibrante y vivaz, esté sutilmente bromeando con Can sobre sus músculos. Y la verdad sea dicha, al repasar algunos clips de vídeo y algunas fotografías, no es tan difícil dejar volar la imaginación y creer que esto podría ser cierto. Pensemos en un ejemplo que podría ser muy típico de estas situaciones. Están posando para los flashes de las cámaras y Can, de manera casi instintiva, adopta una pose que enfatiza sus bíceps definidos o la firmeza de su pecho. Y ahí, Demet, al presenciar esta escena, podría lanzar una mirada rápida y cómplice a la cámara, una pequeña sonrisa que apenas se disimula, o quizás un leve movimiento de cabeza que a nuestros ojos de fans perspicaces parece decir claramente, ¡ay, este Can y sus músculos! No se trata de una burla hiriente o despectiva, en absoluto, sino más bien de esa complicidad genuina y divertida que a menudo surge entre compañeros de trabajo que se conocen bien, que han compartido experiencias y que, a fin de cuentas, se tienen un aprecio mutuo. Es esa clase de broma interna, esa conexión que solo ellos dos en su intimidad comprenderían en su totalidad. Es crucial que recordemos siempre que la industria del entretenimiento es un mundo donde las apariencias juegan un papel fundamental, pero donde, a la vez, las relaciones humanas son la base de todo. Demet y Can compartieron innumerables horas de rodaje, momentos de intensa presión, de euforia por los éxitos cosechados, de risas compartidas y de frustraciones superadas. Es completamente natural y predecible que se desarrolle un vínculo, una conexión especial. Y en ese contexto, las bromas, las pullas amistosas y los comentarios jocosos son, sin lugar a dudas, parte del día a día.
La forma en que Demet maneja sus interacciones con Khan en público, en innumerables ocasiones, se percibe como sumamente natural, desenfadada y genuina. No se aprecian tensiones evidentes ni incomodidades, sino una fluidez que sugiere, fuertemente, una relación profesional y personal muy sólida y positiva. Ahora, la pregunta que quizás muchos se hacen es, ¿por qué esta hipotética burla sobre los músculos de Khan se ha convertido en un tema de interés y hasta de noticia? Pues bien, la respuesta es bastante sencilla. Khan Yaman ha construido una imagen pública muy potente, una marca personal fuertemente ligada a su físico. Ha sido modelo, ha ganado concursos de belleza, y su régimen de entrenamiento y cuidado corporal es una parte fundamental e ineludible de su rutina diaria y de su identidad pública. ¿Y qué podría ser más interesante que tener a una colega, una compañera de profesión y, para muchísimas personas, una figura pública admirada y respetada como Demet Özdemir, que pueda tener esa conexión y esa cercanía para hacerle un guiño divertido y juguetón a ese aspecto tan destacado y admirado de él? No es algo que todos los actores o actrices puedan permitirse o realizar, ¿verdad? Requiere un nivel de cercanía, de confianza y de una relación muy bien establecida. Pensemos detenidamente en esos detalles que se han compartido y analizado en las redes sociales. A menudo se trata de vídeos cortos de segundos de duración, donde Demet mira a Khan mientras él está hablando o gesticulando animadamente, y su expresión facial cambia de manera casi imperceptible. Una ceja que se levanta ligeramente, una mínima mueca en la comisura de sus labios. Para un ojo entrenado, y especialmente para los fans más devotos que siguen cada uno de sus movimientos y gestos, estos pequeños detalles se convierten en pistas valiosas, en enigmas a descifrar. Y la interpretación que más se ha repetido y que ha ganado más adeptos es precisamente esa. Demet está haciendo un comentario silencioso, pero lleno de humor, sobre los esfuerzos constantes de Khan por mantener ese físico escultural, o quizás sobre la evidente complacencia que él siente al presumir de él. Y aquí es donde la cosa se pone aún más interesante, no es que Khan parezca ofendido, en absoluto. De hecho, su reacción ante estas posibles bromas y guiños de Demet suele ser sumamente positiva y receptiva. Puede que él le devuelva la mirada con una sonrisa cómplice, entendiendo perfectamente la intención, o incluso que responda con un gesto divertido o una palabra que refuerce la camaradería. Esto, a su vez, refuerza la idea de que se trata de una dinámica muy sana, divertida y juguetona entre ellos. Es como si Demet con esa mirada le estuviera diciendo, sí, Khan, sabemos perfectamente lo mucho que te cuidas y lo dedicado que eres, y lo admiramos, pero tampoco te tomes tan en serio a veces, ¿eh? Y Khan, con su carisma innato, probablemente respondería con un tú sabes cómo soy, Demet. Además de todo esto, esta burla hipotética, si es que podemos llamarla así, no va en detrimento de su profesionalismo. Al contrario, parece indicar una madurez y una confianza en su relación profesional. No están en un plano de competencia, sino más bien de complementariedad. Demet con su extraordinario talento actoral y su carisma arrollador, y Khan, con su imponente presencia escénica y sí, sus músculos admirados por todos. Y la forma en que interactúan fuera de las cámaras, asumiendo que estas bromas son una realidad, solo añade una capa más de interés y fascinación a la dupla que sin duda, cautivó a tantos y tantos espectadores alrededor del mundo. Es realmente fascinante observar cómo la percepción pública puede ser moldeada y construida a partir de pequeñas interacciones y gestos. Si Demet Özdemir fuera percibida públicamente como una persona celosa, envidiosa o insegura, estas mismas miradas y sonrisas podrían ser fácilmente interpretadas de una forma mucho más negativa y dañina. Sin embargo, dada la imagen pública de Demet, como una mujer segura de sí misma, talentosa, con un gran sentido del humor y una personalidad encantadora, la interpretación tiende, de forma natural, a ser la más positiva, optimista y divertida. Se la ve como la reina de las bromas, o la compañera que sabe cómo animar y trolear de forma sana a su colega. Y no podemos subestimar ni un ápice la enorme influencia de las redes sociales en la actualidad. Cada foto que se publica, cada vídeo que se comparte, cada me gusta o cada comentario que se deja, es analizado meticulosamente por millones de personas en todo el mundo. Y cuando se trata de dos estrellas de la magnitud y el alcance de Demet Özdemir y Khan Yaman, la lupa de escrutinio se vuelve aún más grande y precisa. Los fans, con su creatividad desbordante, crean teorías elaboradas, editan vídeos que resaltan estas interacciones y comparten incansablemente sus impresiones y deducciones. Y como resultado, la idea de que Demet con su pi
Cardía característica se burla de los músculos de Khan se ha convertido en una narrativa muy popular y tremendamente entretenida dentro de su considerable fandom. Ahora, es importante ser honestos y reconocer la posibilidad, podría ser que todo esto sea una construcción nuestra, de los fans y de los medios de comunicación que analizan cada detalle. Por supuesto que sí. La verdad absoluta sobre sus intenciones y la naturaleza exacta de su relación solo la conocen ellos dos. Pero lo que sí es absolutamente seguro es que la dinámica entre ellos genera estas interpretaciones, y la gran mayoría de ellas son, sin duda, positivas y están intrínsecamente ligadas a la simpatía mutua y al buen humor. Si una actriz de la talla y con la trayectoria de Demet, que proyecta tanta seguridad y carisma, le hace un comentario ligero a un compañero sobre algo tan evidente y público como su físico, no es algo que deba alarmarnos o preocuparnos, sino más bien algo que debemos disfrutar como una parte más del fascinante espectáculo que ofrecen. Piensen en ello como un elemento adicional que contribuye al carisma y al magnetismo que ambos proyectan tanto individualmente como juntos. Demet posee esa chispa innata, esa picardía natural que la hace entrañable y cercana al público. Y Khan, con su dedicación férrea al deporte y su físico impecable, atrae la atención y la admiración de manera innegable. Que ella sepa jugar con esa atención, que pueda hacerle un guiño divertido y sutil, solo añade a la percepción de que son personas reales, con relaciones auténticas y sobre todo con un sentido del humor muy desarrollado. Es una forma maravillosamente humana de ver a las estrellas, de percibirlos como algo más allá de los personajes que interpretan en pantalla. Y para finalizar esta parte de nuestro análisis, quiero enfatizar un punto crucial: si bien no contamos con una confesión directa y explícita de parte de ellos, como un sí, definitivamente me burlo de sus músculos, las pruebas visuales que tenemos, los clips que circulan y sobre todo, la consistencia de estas interpretaciones a lo largo del tiempo entre sus seguidores más atentos, sugieren fuertemente que hay una base de verdad en esta teoría. Y lo más importante, que esa supuesta burla es, en su vasta mayoría, completamente inofensiva y está repleta de camaradería y afecto. Es simplemente un detalle más que contribuye a que la relación profesional entre ellos sea tan comentada, admirada y francamente tan encantadora. En resumen, la idea de que Demet Özdemir se burla de los músculos de Can Yaman no es más que una interpretación apasionada, construida a partir de pequeñas interacciones observadas, de gestos sutiles y de la personalidad conocida y querida de ambos. Es una teoría que ha ganado una fuerza considerable entre sus fans y que, en mi humilde opinión, añade un toque muy valioso de diversión, de autenticidad y de cercanía a su ya de por sí cautivadora relación profesional. Ya sea que se trate de una burla sutil, un comentario jocoso implícito o simplemente una mirada cómplice llena de entendimiento mutuo, lo cierto es que la química entre Demet y Can sigue generando conversaciones y teorías, y eso para nosotros, los espectadores y seguidores apasionados, siempre es un excelente augurio para futuras interacciones y proyectos. Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy, mis queridos amigos y seguidores. Espero de corazón que hayan disfrutado de este análisis un poco más profundo, de esta inmersión en las sutilezas de las interacciones entre Demet y Can. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes al respecto? ¿Creen realmente que Demet se burla de los músculos de Can? ¿Han notado algún otro gesto, alguna otra escena que a su parecer, refuerce o contradiga esta idea? Me encantaría leer sus opiniones, sus teorías y sus propias interpretaciones en la sección de comentarios aquí abajo. No se contengan y déjenme saber todo lo que tienen en mente. Y si, como espero, han disfrutado de este vídeo y desean ver más contenido similar, por favor, no olviden darle un buen y contundente me gusta, compartirlo con todos sus amigos y conocidos, y por supuesto, si aún no forman parte de nuestra comunidad y no se han suscrito, les invito encarecidamente a hacer clic en ese botón rojo de suscribirse y a activar esa campanita para recibir todas las notificaciones. Nos vemos en el próximo vídeo con más novedades, análisis y, por supuesto, mucho más del vibrante mundo del espectáculo. Les envío un abrazo enorme y hasta la próxima.